Buenas noches con todos. En esta ocasión tengo el agrado de entrevistar a Eric Bailón, que se desempeña como editor, redactor en el diario de prensa regional de Moquegua. Hola Juan, mucho gusto. Acá estoy listo para responder todas tus preguntas. En esta ocasión el tema es pérdida del sentido de cohesión social post-pandemia. Ok, este más suena muy interesante. A ver, continuamos. Primera pregunta, ¿la pandemia realmente cambió la forma en que nos relacionamos como sociedad? Pues yo creo que sí. Antes de la pandemia era muy común juntarnos todos entre amistades, familias, y usualmente los fines de semana, sobre todo con los amigos. No era necesario que sea un cumpleaños o alguna festividad, siempre nos juntábamos. Pero bueno, ahora ya mucha gente no se junta, todos prefieren estar en casa y mayormente todos se comunican por redes sociales, videollamadas, por audios, y muchos se han vuelto más reservados que antes. En verdad sí es cierto, ya que se ha creado ese miedo al juntarnos, ¿no? Sí. Y la segunda pregunta, ¿qué significa exactamente la cohesión social y cómo se perdió después del COVID-19? Bueno, para mí la cohesión social es como la unión o el sentido de comunidad que tenemos las personas. Eso es sentir que formamos parte de algo, de un grupo, y que nos apoyamos entre todos. Después del COVID-19 creo que se perdió un poco, o mucho también se puede decir, porque todos estuvimos aislados, cada uno estuvo en su casa, cada uno estuvo en su mundo, y hubo mucha desconfianza, sobre todo en el momento de salir de casa a comprar los alimentos, todos mantenían distancia, y había mucho temor a juntarse. Incluso mucha gente empezó a tener temor por las vacunas, y por cosas muy absurdas también había miedo. Y bueno, yo creo que la pandemia afectó mucho a la mentalidad de las personas para sociabilizar. Es cierto, de ahí se creó la desconfianza. Exacto. Tercera pregunta, ¿se ha perdido la empatía entre las personas desde la pandemia? Yo creo que sí, por supuesto. Durante la pandemia la gente se volvió muy individualista. O sea, todos, como dicen, tiraban agua para sus molinos. Se preocupaban solamente por con quienes vivían. Y por un punto así, pensando fríamente, tiene algo de sentido. O sea, era la primera pandemia que todos vivíamos. Nadie estaba preparado. Ni siquiera los más sabios o los científicos en el país tenían idea de cómo confrontar la situación. Y la gente ha llegado al punto de golpearse por comprar papel higiénico, como si viera en las noticias o en los videos que estaban en Facebook o en TikTok. Y bueno, antes era más sencillo apoyar a las demás personas, tanto económica como emocionalmente. Y bueno, con la pandemia todo eso se fue para abajo. La gente solamente pensaba en sí mismo y sus familiares. Y eso es también comprensible, como lo dije antes. Ah, sí, es verdad. Cuarta pregunta, ¿por qué las familias o amigos se alejaron después del encierro? Bueno, yo creo que se alejaron porque durante el encierro cada uno se acostumbró a estar solo, a tener su propio espacio. Y bueno, también hubo momentos mucha diferencia de opiniones sobre cómo cuidarse o qué era lo correcto por hacer. Eso es casi como si fuera así un tema religioso. Cada uno tenía confianza y fe en sus propias decisiones de cómo afrontar la pandemia. Habían videos que había gente que quemaba su ropa cada que se volvía de la calle. Y hay otros que no se lo tomaban tan en serio. Y bueno, como decís, todas creencias. Muchas familias y amistades se distanciaron por esos temas. Antes se distanciaban por temas políticos y religiosos y en ese tiempo se distanciaron por cómo confrontar las pandemias y se excluían entre ellos mismos. Fue un poco chocante esa situación. Cierto, un poco chocante. Siguiente pregunta, ¿cómo afectó el teletrabajo o las clases virtuales a la unión entre las personas? Bueno, yo considero que el teletrabajo y las clases virtuales hicieron que las personas se distanciaron un poco. Ya no había ese contacto directo, esa discusión de clases o ese debate o, o ese compañerismo, esa situación del día a día de ver con quienes te llevabas bien,
con tus compañeros de labor y de clases. Eh, Todo se volvió muy normal estar por la pantalla y eso también ha hecho un cambio en la rutina de las personas. Ahora se celebran cumpleaños por videollamadas, ¿cómo decir? Los chequeos médicos o mejor dicho, psicológicos se hacen por pantalla, todos trabajan por pantalla, los juicios son por pantalla, los interrogatorios en situaciones judiciales son por pantalla, todo es virtual, los trámites, sacar documentos en entidades públicas y privadas. Yo pienso que en ese momento ha sido de gran utilidad, pero para hoy en día ese roce social se debilitó demasiado. Entiendo, muy interesante. La siguiente pregunta, ¿la ansiedad o el miedo al contagio todavía influyen en cómo tratamos a los demás? Yo sí creo que uno influye. O sea, hay personas que aún sienten desconfianza de estar en lugares muy llenos o de acercarse mucho a otros. Y eso ha creado también unos traumas en muchas personas. Tienen temor a estar, sobre todo, mucho tiempo. Sobre todo, digamos, por ejemplo, en los bancos. Entran en un banco, ven que hay mucha cola, ¡pum!, se retiran. Prefieren ir más tarde, que no haya tantas personas. Y bueno, ese miedo ha quedado como una costumbre, tal vez como un mecanismo de defensa, de precaución. A veces la gente evita el contacto físico, prefiere mantener la distancia y ya ni siquiera hay un saludo de mano, simplemente o levanta la mano o ya no dice abrazo. Pero, como lo dije anteriormente, son traumas que quedan las personas que tienen que ser tratadas y volver a una normalidad, una estabilidad emocional que ya terminó la pandemia y tiene que continuar como si hubiera sido antes a ello. Es muy cierto, la verdad. La siguiente pregunta, ¿las redes sociales ayudaron o empeoraron la unión entre las personas después de la pandemia? Bueno, yo creo que durante la pandemia fueron de mucha ayuda. Hay familiares, hay familias que se han vuelto a contactarse más continuamente durante la pandemia gracias a las redes sociales. Sobre todo familias que han estado casi, se podría decir, con un contacto abandonado. Pero también así como algunos pros y contras. O sea, por un lado, las redes sociales ayudaron a mantenernos en contacto cuando no podíamos ver a otras personas. Pero también por otro lado hicieron que muchas personas, muchas relaciones se volvieran más superficiales. Es verdad. La siguiente pregunta, ¿crees que la pandemia nos volvió más individualistas? Yo creo que sí, por supuesto. Siento que la pandemia hizo que cada uno se enfocara más en sí mismo, en su salud, en su trabajo, en sus propios problemas. Nos hemos vuelto ahora ya no somos muy unas cápsulas, nos enfocamos solamente en lo nuestro, en sus objetivos. Ya no como se ve, ya no nos preocupamos tanto por los demás. Eh, yo creo que la pandemia ha hecho que muchas personas, aparte que algunos se han debilitado mentalmente, aún los ha puesto un poco más serios, más maduros, más enfocados en lo que quieren hacer. Bueno, como hemos pasado tanto tiempo aislados, muchas personas nos hemos acostumbrado a hacer las cosas solos y no a depender de los demás. Y yo creo que eso es uno de los pocos pros que se podría rescatar de la temporada de la pandemia. Es cierto, interesante. Siguiente pregunta, ¿qué rol deberían tener los periodistas hoy para reconstruir la confianza y la unión social? Yo creo que los periodistas deberían enfocarse más en informar con empatía y con verdad, sin exagerar ni dividir a la gente. Durante la pandemia hubo muchas noticias que generaban miedo o enfrentaban opiniones. Y bueno, y como lo dije también anteriormente, es que en la pandemia de hecho, nadie estaba preparado para la situación. Todo lo que veíamos en redes sociales y noticias eran muertes, 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 muertes. Por un momento el gobierno nos informaba que teníamos que hacer mascarillas de tela.
y todos los medios replicaron en que eso se tenía que hacer. Pero a las semanas o a los pocos meses salió información de que las mascarillas de tela no servían para nada. Entonces con eso la gente empezó a tener, decir, dudas sobre lo que informaban los medios del gobierno, sobre todo también los medios de comunicación, porque decían, nos informa que hagamos esto, y al tiempo dicen, no hagamos esto. Entonces ahí empezó una gran desconfianza por los medios de comunicación, sobre todo aquellos medios que se enfocaban en la salud, en la medicina. Y yo creo que eso también ha enseñado a los periodistas en que tienen que buscar más fuentes, más información para no crear esa incertidumbre entre la población. Listo, para terminar, la siguiente pregunta: ¿todavía se puede recuperar el sentido de la comunidad que teníamos antes del COVID? Yo creo que sí se puede recuperar, pero va a tomar un tiempo. La gente tiene que volver a confiar, salir más, compartir, preocuparse por los demás. Tiene que volver esa empatía que teníamos antes, de apoyarnos todos como una comunidad. Bueno, si todos ponemos un poco más de nuestra parte, poco a poco se puede volver a restaurar todo esto que teníamos. Sí, entonces, yo creo que sí se puede sanar esto con apoyo, tanto terapéutico como psicólogos, simplemente apoyo de la familia. Y eso es algo que se va a sanar, sí, poco a poco en el día a día. Listo, muchas gracias, Eric Bailón, por la, Bueno, igualmente a ti, por la gracias por la colaboración. invitación y por la entrevista. Sí, listo. Muchas gracias. Listo, ya nos vemos. Y ahorita nos vemos.